Hola a todos, nuevamente aquí Cultivando Idiotas, el episodio 5, este tan esperado episodio 5. Presento a mi amigo Chava Araujo en este nuevo episodio. Chavita, ¿cómo estás? Hola James, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo fue la semana? Muy bien, un poco pesada. Chavita, traemos 3 temas el día de hoy y una nueva sección. Sí, vamos a estrenar una nueva sección que esperamos que les guste mucho y se llama Las 10 de la semana. Los 3 temas que vamos a tocar esta semana son bien interesantes. El primero es un tema que discutimos, el establecer y el ponerlo en la mesa, porque es un tema que llegó y tiene una cierta relevancia internacional y que ha agarrado un tema de cobertura a nivel global, y es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todo lo que ha implicado esto, porque yo creo que ya a veces van las noticias muy adelante y no entendemos ciertamente qué está pasando con este asunto. Sí, es un pozo sin fondo, ¿no? Es un pozo sin fondo. Vamos a continuar con la entrevista que hicimos con Jams. Quedamos con el tema de Live Golf muy al suspenso. Y bueno, como último tema, Chavita, tú nos vas a traer algo. Sí, el tema que elegí el día de hoy para platicar con nuestros amigos es el tema de los robots. Un tema que ha estado en boca últimamente mucho desde que Tesla hace la presentación de su nuevo robot humanoide, y me gustaría platicarles un poco sobre la historia de los robots, su evolución y qué es lo que hace especial a esta generación de robots comparada con las anteriores. Como otro punto, Chavita, traemos una nueva sección que queremos introducir en Cultivando Idiotas. Se llama Las 10 de la semana y la idea es que demos escuetamente ciertas notas para que cada quien ya en su momento pueda buscarlo o pueda, digamos, buscar más a detalle. Pero bueno, soltar nada más esos pequeños highlights, ¿no, Chavita? Sí, planteamos las 10 noticias que creemos más interesantes de la semana y esperamos que si les llaman la atención se echen un Google y les den una leída. Pues si quieres empezamos con las 10 de la semana. Vámonos. Estas son las 10 de la semana. 1. 2 activistas de Just Stop Oil aventaron una sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres. 2. Muere Robbie Coltrane, famoso actor que representaba a Hagrid en las películas de Harry Potter. 3. Rusia bombardea Kiev, capital de Ucrania. Como represalia ante el bombardeo que el ejército ucraniano hizo sobre los puentes de Crimea, escalan tensiones. 4. Europa podría estar ante una nueva oleada de COVID-19 de cara al invierno. 5. En notas referentes al Mundial de Qatar, autoridades del comité organizador declararon esta semana que las personas que se encuentren en estado de ebriedad serán llevadas a un lugar denominado zonas especiales para que recobren la sobriedad. 6. Elon Musk declaró que su empresa SpaceX no podrá seguir pagando por el satélite Starlink, el cual le da servicio a Ucrania en caso de que el conflicto con Rusia se siga extendiendo. 7. Se descubre que TikTok lucra con videos de familias de refugiados que piden ayuda desde Siria. 8. China bloquea en redes sociales la palabra de Beijing ante diversas protestas contra restricciones por el COVID-19 surgidas en esa ciudad. 9. Petrobras decide dejar su negocio minorista en Argentina en búsqueda de inversiones más rentables. 10. Meta anuncia Quest Pro, su más nuevo aparato de realidad virtual, el cual saldrá a la venta este próximo 25 de octubre. Pues ahí tienes las 10 de la semana. Y en anuncios parroquiales, Chavita, primero pues decir que seguimos en las redes sociales, en Twitter @cultivando_i latina, en Instagram @cultivandoidiotas. Tenemos también una página alterna que es cultivandoidiotas, @cultivandoidiotas. También ya tenemos nueva cuenta de correo. Sí, tenemos una nueva cuenta de correo. Ya tenemos un equipo muy grande formado es que hemos estado buscando a la gente adecuada. Y bueno, pues ya tenemos una cuenta que es contacto @cultivandoidiotas.com. Nuestro sitio web también, Chavita, si lo puedes decir. Sí, es cultivandoidiotas.com. Está en proceso de construcción, pero ya pueden echarle un ojito. Vienen los links a nuestras redes sociales y muy pronto le vamos a meter más información relevante. No duden en mandarnos mensajes, propuestas de temas que les gustaría.
Dentro de estos municipios se encuentra de Guerrero, dentro de este estado se encuentra un municipio de Guerrero llamado Ayotzinapa, ¿no? Donde hay una escuela normal rural. Las escuelas normales rurales, Chavita, son escuelas que se crearon después de la revolución para albergar a los hijos de los campesinos, y el Estado les daba comida, les daba vivienda y bueno, las clases, ¿no? Y podía salir como profesor de primaria o de secundaria, ¿no? Entonces esta escuela normal rural de Ayotzinapa tiene también una larga tradición de lucha social y alberga estudiantes, hijos de campesinos y de personas de bajos recursos, generalmente de las zonas más marginadas de Guerrero, como es Ayotzinapa, Tlapa y otros municipios más. En 2014 eligen a esta escuela normal rural para llevar a cabo una movilización por las marchas del 2 de octubre de 2014. Y entonces lo que organizan los estudiantes es ir por camiones a Iguala, robarse los camiones en Iguala o tomar los camiones en Iguala, ¿no? Y tomar camiones de una empresa privada y salir rumbo a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Y esto lo organizan el 26 de septiembre, días antes del 2 de octubre. Entonces, los estudiantes, que no eran 43, eran más, ¿no? Se habla de 3 camiones, salen de Ayotzinapa a Iguala, todos se quedan de ver en Iguala y toman 3 camiones, se dice, ¿no, chava? Sí. Después de esta toma, ¿cuándo pasa el asunto del asesinato? ¿O cuándo inicia este conflicto, James? Cuéntanos. El 26 de septiembre es cuando todo esto, o sea, llegan a Iguala para en la noche llevarse los camiones a la Ciudad de México. Entonces, llegan a la estación de camiones, se roban el primer camión, se roban el segundo camión y entonces los intentan detener los policías municipales, ¿no? Y empieza un enfrentamiento entre estudiantes y policías. Una vez que los policías se ven superados en número, llaman a otros policías de otros municipios, cercanos a Ayotzinapa, de Cocula, Huitzuco y Tepecuahuilco. Estos enfrentamientos dejan con 2 alumnos que mueren esa noche y un tercero que aparece sin vida y con signos de tortura al día siguiente. Decenas de jóvenes de estos 3 camiones fueron detenidos y liberados después, pero jamás aparecieron 43. Solamente han recuperado o han tenido restos de 3 de ellos. De los demás no se sabe dónde están. Y ahí surge la primera duda: ¿quién les disparó y por qué, no, James? Es correcto. La primera duda, como dice Chava, es ¿quién les disparó y por qué? En este entorno ha habido varias teorías y esas teorías señalan estos 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales solo tienen los restos, solo se han identificado los restos de 3, ¿no? Pues empieza a escalar este tema de qué pasó con esos 43 estudiantes, ¿no? E inicia esta confrontación entre los padres de los estudiantes desaparecidos con el gobierno del estado, con el gobierno municipal. Empiezan a haber mucha efervescencia con las ONGs, empiezan a apuntalar el tema y empieza a escalar este tema, Chavita, hasta que llega a la Convención Interamericana.
Interamericana. Llega a la Comisión incluso Interamericana de los Derechos Humanos y atrae el asunto la Procuraduría General de la República, en ese entonces el procurador Jesús Murillo Cara. Y empiezan a analizar y empiezan a hacer una investigación del asunto de los 43 estudiantes desaparecidos, y ahí surge la llamada verdad histórica. Y esta verdad histórica es esta primera versión que determina el Procurador General de la República, el entonces Procurador Jesús Murillo Cara, de que los 43 fueron entregados la noche del 26 de septiembre por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, y se dice que este grupo Guerreros Unidos confunden a estos jóvenes con el grupo, el cártel contrario a ellos, que son los rojos, ¿no? Y que los asesinaron incinerándolos en el basurero municipal, y que los restos de la incineración fueron arrojados al río San. Esta investigación es realizada, y como lo decía, por este procurador Murillo y por Tomás Herón, que era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Esta es la primera llamada verdad histórica. Aquí empieza primero a surgir una hipótesis alrededor de la verdad histórica, con el tema de ¿a qué fueron los estudiantes a Iguala? Una primera versión señalaba que iban a tomar camiones para ir a las marchas del 2 de octubre con motivo del tema del 2 de octubre del 68. Uh-huh. Pero otra de las versiones apuntan a que lo que iban a hacer estos 3 camiones de estudiantes era ir a boicotear el evento de campaña de la esposa del alcalde José Luis Abarca, esta chica que se llama María de los Ángeles Pineda Villa, que tiene un antecedente de familia de narcotraficantes, chavita. Hoy en día Abarca y Pineda se encuentran en prisión porque dicen que estuvieron detrás de la desaparición y de la colaboración con los grupos criminales, que quienes fueron y que dijeron la orden a los municipales que lo entregaran Guerreros Unidos fueron Abarca y Pineda Villa. Los autores intelectuales entonces son ellos. Es correcto. Entonces, esta verdad histórica fue puesta en duda por los familiares y por organismos nacionales e internacionales, incluso por el candidato, cuando entonces el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era candidato a la presidencia. Entonces todo el mundo empieza a dudar de esta verdad histórica. Oye, James, y fíjate que yo me había quedado con la versión de que estos estudiantes, al robarse los 3 camiones, uno de ellos contenía droga del grupo criminal que manejaba, digamos, o que se movía en Iguala, y que por eso los habían matado. Pero entonces estoy en un error. ¿O? Sí, o sea, que hubieron ciertas notas periodísticas que apuntaban a eso, pero la verdad, el gobierno del presidente Peña Nieto no lo determinó en su informe, ni el procurador. El informe de la verdad histórica no hace referencia a eso, solo hace referencia a lo que yo te decía, ¿no? Que se entregaron estos jóvenes a Guerreros Unidos, y los Guerreros Unidos los incineraron y los tiraron en el río, ¿no? Esa fue la primera versión, no tocaron, pero sí, yo también leí diversos artículos que decían que uno de los camiones traía droga. Como te decía, chavita, empiezan estos organismos internacionales, estas ONGs, a impulsar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el asunto. De hecho, en esa época, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana es el actual senador de México, Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, pues en 2014, inclusive adopta esta Comisión Interamericana medidas cautelares y le ordena al gobierno que por favor
esclarezca la investigación y determine el paradero de los 43 estudiantes. Y automáticamente integra la llamada grupo interdisciplinario de expertos independientes, que es un grupo investigador de la Comisión Interamericana para acudir al lugar de los hechos y realizar una investigación independiente a la que había establecido el gobierno en la verdad histórica. Amnistía Internacional, incluso para darte un ejemplo del tipo de ONGs que tenían el tema, estableció que la verdad histórica no había atendido adecuadamente la línea de investigación y dijo que había una enorme red de complicidades que involucraban autoridades de todos los niveles del Estado mexicano. Entonces, esta bandera la agarra el entonces candidato López Obrador, y cuando asume la presidencia en 2018 se compromete a encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. E incluso pone a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Y al mismo tiempo crea la llamada Comisión para la Verdad, caso Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, la famosa COBAJA. Entonces pone a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y crea la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, ¿no? Esta comisión es un órgano integrado por representantes de padres y madres de los estudiantes y por las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores. Esta comisión es precedida por el subsecretario Encinas, ¿no? Y empieza a llevar a cabo una investigación y la idea era generar un mecanismo para que el Estado reparara el daño de las víctimas y de los padres y madres de los desaparecidos. Importante decir que la comisión no tiene facultades penales y por el esquema que se desarrolla en México sobre la separación de la Fiscalía General de la República como un ente autónomo, diferente a la administración y al Estado y al gobierno del presidente López Obrador, esta separación entre la Fiscalía General y la administración pública, digamos, la comisión le iba a dar todos los elementos necesarios a la Fiscalía para que integrara las acciones penales, para que integrara las denuncias para poder presentar el caso ante los juzgados pertinentes. Entonces, lo que hace la comisión es que empieza a investigar y al parecer le pasa una carpeta, ¿no? Primero esta comisión empieza a investigar y el 29 de junio se da, en 29 de junio de 2020, una primera detención a José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como el Mochomo de Guerreros Unidos, y esto es lo que determina en julio de 2020 que salieran a declarar que la verdad histórica señalada en el gobierno del expresidente Peña Nieto fuera cancelada, ¿no? El fiscal Gertz Manero, fiscal general de la República, solicita la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada, dentro de los que se encuentra el extitular de la agencia de investigación, Tomás Herón, que actualmente está prófugo de la justicia, ¿no? Porque considera en el informe la Fiscalía General que ciertos elementos tiene ciertos elementos para presumir alguna responsabilidad, ¿no? Y también deja claro el fiscal Gertz que los delitos que no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que había realizado en su momento la Procuraduría General de la República. Entonces ahí empieza a ver como que la Fiscalía General estaba armando un caso en contra de los exdirigentes de la Procuraduría General de la República. Y obviamente otra cosa que es importante decir, que señala la Fiscalía,
fiscalía es que se descarta por completo que los estudiantes hayan sido incinerados. El pasado 18 de agosto, Chavita, y esta es la razón por la cual hicimos este programa de Cultivando Idiotas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presenta unas conclusiones preliminares el 18 de agosto en donde señala que es un crimen de Estado, como tú señalaste, como tú lo dijiste, que concurrieron integrantes delictivos de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Señala también el subsecretario Encinas que esta verdad histórica, que era digamos, el resultado de la investigación del gobierno del expresidente Peña Nieto, es una acción organizada del aparato del poder desde el más alto nivel del gobierno. Ocultó verdad de los hechos, alteró escenas del crimen, ocultó vínculos de autoridades de grupos delictivos y participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsabilidad de la Procuración de Justicia. Y eso genera que el 19 de agosto detengan a Jesús Murillo Caram por los delitos de desaparición forzada y tortura. Y la Fiscalía General de la República anuncia que se libran otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y el personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros de Guerreros Unidos por su vinculación en el caso. Órale, entonces se da un reset a todo. Se da un reset a todo, ¿no? También señala este informe de la Fiscalía que 26 personas clave vinculadas han muerto por ejecución, por accidente o por muerte natural a lo largo de la investigación, lamenta el subsecretario Encinas. Y concluye que la desaparición constituye un crimen de Estado porque el informe apunta a que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas o negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Dice que también que las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron en todo momento conocimiento de la movilización de los estudiantes, desde su salida a la escuela rural hasta su desaparición, y sus sanciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. También señalan que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos otras 3 células de halcones y de sicarios con el apoyo de policías municipales y agentes del Estado. Y existen indicios suficientes para que la Fiscalía inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y federales. Otra cosa que señala y que concluye es que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Todos los testimonios y evidencias apuntan a que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Entonces, bueno, pues esta comisión que está encabezada por el subsecretario Encinas concluye que la desaparición constituye un crimen de Estado. Y es bien importante lo que señaló esta comisión, chava, porque encuentra que al menos un miembro del ejército se infiltró en el grupo estudiantil la noche del 26 de septiembre de 2014 y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tuvieron acceso en tiempo real a los eventos a medida de que se desarrollaron en el terreno, pero nunca hicieron nada para impedirlo. O sea, los estaban siguiendo, James. Ajá. Ok. El subsecretario Encinas también confirmó que algunos de los estudiantes habían sido entregados al ejército antes de que un comandante local ordenara su muerte y desaparición, y que esas medidas que se habían tomado se tradujeron en el arresto del exfiscal general
aunque un juez acaba de darle la suspensión definitiva a Jesús Murillo Cara. El general retirado y excomandante del Batallón de Infantería 27, con base en Iguala, José Rodríguez, fue detenido junto con otros 2 militares y está acusado de ordenar el asesinato de 6 de los estudiantes que originalmente se habían mantenido con vida durante varios días, según describió esta comisión. En agosto de este año se emitieron un total de 83 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. 20 de ellos fueron personal militar según medios locales, pero un mes después, o sea, en el mes de septiembre de este año, tras presuntas amenazas de la Sedena de sacar al ejército de las calles, se retiraron 16 órdenes de arresto contra militares en una medida descrita como extremadamente inusual. Sí, están aquí presionando al gobierno, al mismos militares, ¿no? Es correcto. El 29 de septiembre, con este tema de Guacamaya Leaks, que lo platicamos incluso en el caso de Julian Assange, ¿no? Habían robado, pues dijimos que robaron 6 terabytes de información confidencial de la Sedena, y primero empezaron a encontrar que habían utilizado acciones de espionaje con los padres de los normalistas, con organizaciones civiles, con grupos feministas y con periodistas. Lo que estamos viendo con este caso, Chavita, y con el resultado de lo que se ha visto con el tema de Wikileaks, es que se ve claramente 2 corrientes en la resolución del asunto y que están chocando 2 fuerzas al interior del gobierno de México que tienen y que quieren hacer 2 posturas completamente distintas. La postura que tiene la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas y la postura de la Fiscalía General de la República. Y esta postura de la Fiscalía, al parecer, y lo que uno puede ver en lo que se lee en la prensa, es que esta corriente de la Fiscalía trata de proteger a mandos de alto nivel del ejército que está presionando la Comisión de la Verdad que sean detenidos. Eso está interesante. Y la otra corriente de Encinas lo que quiere es justo atraparlos, ¿no? Ya tienen evidencia, supongo. Esto lo señalo y lo recalco por esta acción que hace la Fiscalía de presentar 83 órdenes de aprehensión y de repente de esas 83 dicen que 20 son militares y de repente de la nada se retiran de esas 20, 16 órdenes de arresto contra militares. Entonces, si se fijan, yo creo que ahí se vislumbra en lo que habíamos señalado de que el ejército, hay una corriente del ejército que está queriendo ser cubierta al interior del gobierno y que, digamos, está siendo presionada no solo por la Comisión de Encinas, sino también por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Por este grupo, el llamado, el grupo de expertos independientes, y que ha presionado para que pues salga a la luz esta realidad. ¿Qué quiero continuar y quiero decir, citando en algún momento a una editorial de Aguilar Camín, que al final de cuentas este asunto tiene presos a muchos inocentes y tiene prófugos a muchos culpables. Y sobre todo, al final del día, no se ha localizado el paradero de los 43. Y más que el paradero es qué hicieron, por qué los mataron, ¿no? Porque esa es la mayor duda, más que en dónde están, por qué. Exactamente. Y refrenda también esta capacidad que tiene un Estado de poder adecuar una verdad a sus propios intereses y que vislumbra que muchas veces y en 2 administraciones y en 2 visiones completamente distintas le dieron un cauce completamente distinto a la nota, que termina haciendo desconfiar más a la gente. En lugar de confiar en la institución judicial,
en la institución de procuración de justicia se desconfía más. Y esto también creo que no se ha podido resolver, al igual que muchos casos en este país, como el caso Colosio, ¿no? Como el caso de José Francisco Ruiz Massieu, que hay tantas personas, tantos funcionarios, tantos niveles de gobierno, tantas organizaciones criminales involucradas en un asunto que muchas veces nunca se va a conocer la verdad. Algo que creo que ha sido el mayor avance es que sí ya ha quedado manchado el ejército, demostrando cierta complicidad con el narcotráfico, ¿no, James? Creo que eso es la única cosa que realmente está quedando clara, o esa es mi opinión. Y creo también, y tienes toda la razón, esto llega en un momento muy complicado para México, porque México y el gobierno del presidente López Obrador acaba de aprobar una reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en el país. Entonces se vuelve mucho más efervescente la nota y la importancia de este tema de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el entorno nacional. No sé si este tema esté así de claro, ¿no, Chavita? Creo que es un tema muy digamos, muy amplio, tiene muchas aristas, pero el chiste es poderlo desmembrar un poco y saber por qué hoy en día está reviviendo en la agenda política este tema. En México estamos viviendo una época en la que las Fuerzas Armadas los índices de criminalidad están desbordados, ¿no? Y quien está haciendo las tareas de seguridad y dotando de conocimientos, de acciones militares a la llamada Guardia Nacional del presidente es el ejército. Y este asunto, ¿no? Por sobre todas las cosas, vulnera esa integridad del ejército como institución. Sí, antes era muy bien visto el ejército en México, ¿no? Era de las instituciones a las que más se les respetaba y se está perdiendo eso. Y con este caso en particular, porque cuando se involucra el ejército en la desaparición y en la complicidad con las autoridades municipales, con las organizaciones criminales y demás instituciones del Estado, pues se vuelve hasta un punto de vista, digamos, deshonesto. Remarca el adjetivo de deshonestidad en una institución como el ejército, ¿no, Chava? Sí. Y pues no sé, digo, al final de cuentas creo que lo que realmente importa es la vida de estas 43 personas que fueron desaparecidas y que al día de hoy los familiares no tienen respuestas. Y creo que al final de cuentas también deja y pone en entredicho la procuración de justicia en un país como México. Sí, están exhibiendo todo lo malo, ¿no? Puede ser el reflejo de lo que no funciona y se ha ido descomponiendo en todo este sistema del gobierno de México. Y bueno, la imagen se ha vuelto un arma política, ¿no? Pero por todos los frentes. Creo que como hay cola que pisarle a todos, no lo han dejado caer o no lo sé. ¿Tú qué opinas, James? Yo creo que es cosa para preguntar. Yo creo que hay demasiados. Digo, tú puedes buscar infinidad de documentales. Hay alguno en Netflix, el de Vice, que está ahí, que me enseñabas antes. Ese es muy bueno, lo vamos a poner en la descripción del episodio, ¿no? El de Vice. La serie que hizo Paco Ignacio Taibo en Netflix, muchos libros del asunto, pero al día de hoy el gran punto y la gran pregunta inconclusa es ¿y dónde están estos 43 estudiantes? No sé si quieras sumar algo, Chavita. Era un tema que creo que quería yo tocar. Ha sido muy difícil desarrollar en este Cultivando Idiotas. Hemos querido hacerlo lo más sencillo y entendible posible, pero bueno, deja muchas dudas, ¿no, Chavita?
Sí, mi mayor duda es qué pasó esa noche, ¿no? ¿Por qué los mataron? Pero si se llegara a contestar esa pregunta, podría encontrarse una respuesta más clara y no creo que aparezca. Es correcto. Pero bueno, para seguir con este episodio 5 de Cultivando Idiotas, ¿por qué no nos recomiendas una canción? Pero ¿qué te parece, James? ¿Por qué no mejor esta vez recomiéndanos hoy una tú? ¿Te late? Me gusta y digo, como nuevamente creo que es un tema de protesta y una banda de protesta que incluso ya pusimos en algún episodio de Cultivando Idiotas, creo que aplica mucho Rage. ¿Te parece buena? Sí, perfecto. Entonces, pues los dejamos con Killing in the Name of. Regresamos con Lipo. Cultivando Idiotas.